Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo vamos el día de hoy? Me propuse hacer este vídeo para contarles un poquito sobre, sobre lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el fitness. Pues quería contarles en este vídeo cómo empecé y por qué empecé, ¿no? En esto del fitness. Empecé a entrenar y todo aquello. Y pues nada, tengo el fondo oscuro porque pues ocurrió un pequeño corte acá con la luz de mi habitación y pues como ando acortado del tiempo, no sé, tengo que cambiar el soquete del foco, creo que se quemó o algo pasó, no sé, en detalle. Pero nada, chaval, estoy con una luz extra por acá. Y eso, dejamos a un lado y nos enfocamos en lo que hoy vinimos a hablar, queridos amigos, el fitness. A inicios de 2024, en junio, casi a mitad de año, fue cuando yo comencé con esto del fitness. De manera inconsciente empecé a entrenar. Cada mañana me decidí a entrenar porque literalmente era un chico flaco, o sea, no tenía brazos, era delgado. Lo único que tenía era algo de grasa en la parte de mi abdomen, pero sí era más flaco de lo que ahora soy. Y decidí entrenar de manera inconsciente. O sea, yo no quería un físico de la hostia, nada, solamente vi un vídeo corto en Facebook, porque en ese tiempo yo estaba dedicando mi tiempo más a ver vídeos para distraerme o divertirme en Facebook, Instagram y hasta TikTok, como quizás muchos de ustedes lo hacen. Entonces ahí mientras iba viendo los vídeos, ¿no? Recorriendo, casi toda la tarde me la pasé, recuerdo esa tarde, viendo vídeos y llegué a un vídeo en el cual me hizo reflexionar de ese vídeo. Ahora, ahora lo entiendo bien, porque antes no, simplemente los veía por ver, o sea, como es para sonreír o para pasar el tiempo, para distraerme, ¿no? Entonces, pues nada, llegué a ver un vídeo, el cual ese vídeo era de Ya2, y yo no conocía a Ya2. O sea, simplemente le seguía porque publicaba sus vídeos de sus coches, porque a mí también me encantan los coches, entonces le empecé a seguir por ello. Y pues mientras, como le seguía, me aparecían vídeos de él. Entonces ese día me apareció un vídeo en el cual dijo que debería de entrenar y deberíamos de entrenar y debería a mirarme frente al espejo y a ver si me gustaba mi físico. Y me hizo dar cuenta que el físico también importaba. Entonces yo me puse a pensar esa tarde, hostia, decidí mirarme al espejo porque yo no tenía ni un espejo en mi cuarto antes, ¿sabes? O sea, no sé, no me interesaba quién era yo, o sea, no me amaba, no me respetaba a mí mismo, me daba igual. Me la pasaba jugando videojuegos, viendo reels, vídeos que dañaban mi salud mental y todo aquello. O sea, no me fijaba en nada de mí. Entonces vi ese vídeo y me hice reflexionar. Porque aparte la escuché a esa persona porque tenía un gran físico. O sea, le veía a Ya2 en su vídeo y él tenía un físico de la hostia. Y entonces yo dije, quiero tener un físico así. Por qué no puedo tenerlo así? ¿Por qué no puedo tener un buen físico? ¿Por qué no puedo verme estético? Entonces decidí entrenar. Y desde ese día empecé a entrenar. O sea, al día siguiente me puse bien mis objetivos. Escribí en un papel levantarme a las 5 de la mañana, entrenar una hora, de 5 hasta las 6 de la mañana, y, y cuidar mi alimentación. Lo escribí en un papel. Recuerdo bien eso, que lo escribí y lo puse un cuadradito ahí al final de la oración, o sea, al final de la letra escribí levantarme 4 de la mañana digo 5 de la mañana y al final de esa oración lo puse un cuadradito en blanco. Y entonces, si al día siguiente me levantaba a las 5 de la mañana, había cumplido con eso, lo ponía el ticket ahí, el bien, ¿no? Ahí, cumplido. Entrené, cumplido. O sea, empecé con eso y literalmente me gustó cumplir, ¿no? O sea, escribía en el papel eso, levantarme a las 5 de la mañana, entrenar,
porque, porque al día siguiente me levantaba y veía el papel que había escrito y me obligaba a cumplir, ¿no? Porque si no hubiera escrito eso en el papel, me hubiera olvidado, o sea, o no hubiera tomado por interés. Entonces es como, os recomiendo también eso, queridos amigos, si vosotros no podéis hacer algo en el día o les gana la flojera o la pereza, agarren un papel y un lápiz o un bolígrafo y escriban lo que tienen que hacer al día siguiente. Escriban, tengo que entrenar 1 hora. Ahí está, chavales. Y al final después de escribir, tengo que entrenar 1 hora el día de mañana, pongan un cuadradito en blanco y el día de mañana se levantan y ven ese papel, el papel en el cual escribieron que tenían de entrenar, entonces van a leer eso, entonces se van a recordar de que tienen que entrenar. ¿Por qué? Porque quieren conseguir un buen físico, mejorar su físico, ¿no? Verse en forma. Quizás tú estás gordito o no te ves bien o te avergüenzas de tu físico y pues nada, tienes que ponerte a entrenar. Y aparte, también esto del fitness me mejoró muchísimo mi confianza, la confianza en mí mismo. Porque antes yo era un chico tímido, tenía vergüenza de hablar con personas y hablar en público. Tenía mucha vergüenza, me daba pánico a veces, ¿sabes? Pero fui mejorando mi confianza en mí, mi autoestima, bastante. Se mejora bastante, ¿sabes? Ahora, ahora que me encuentro acá haciendo un vídeo para vosotros, compartiéndoles, ¿no?, mi experiencia, pues nada, me siento, ¿cómo les puedo explicar? O sea, me siento genial cuando yo me veo, me quito la camiseta y me veo frente al espejo. Me siento realmente feliz, a la vez feliz y agradecido porque recuerdo en ese momento en el que estoy mirando al espejo y veo mi físico y me gusta a mí mismo, me siento bien. Y a la vez recuerdo cuando yo era un chico flaco y no tenía nada, no era nada de lo que soy ahora. Entonces me puse a entrenar y entrené todos los días. 40 a 1 hora de entrenamiento, 30, 40 a 1 hora de entrenamiento, todos los días entrenaba, hacía abdominales, hacía flexiones, hacía burpees, también es ejercicio que los recomiendo bastante, porque es un ejercicio, los burpees, yo creo que muchos de vosotros debéis conocer, o si no los conoces, si no los conocen, voy a estar haciendo un vídeo también de cómo se hacen los burpees y mostrándoles una rutina de las cuales yo realizo. Los burpees son unos ejercicios que ayuda bastante a entrenar lo que son la parte de los pechos. Si tú no tienes un gimnasio en casa o un gimnasio cerca de tu casa, os recomiendo y querés crecer el pecho, el pectoral, os recomiendo los burpees. Hacerte burpees a cada día y flexiones te va a ayudar a crecer, tener un buen pectoral. Así que entonces nada, chavales, os recomiendo seguir viendo mis próximos vídeos en los cuales estaré subiendo algunas rutinas para demostrarles, ¿no? Explicarles también de qué ejercicios ayuda a crecer el pectoral, el hombro, los abdominales, los oblicuos y todo eso. Bien, lo que íbamos. Yo hacía burpees, flexiones y abdominales más que todo al principio porque yo quería tener ese abdominal, quería verme mis abdominales porque yo no podía ver ni un abdominal, pero yo no podía verme mis abdominales al principio porque era flaco y a la vez no tenía abdominales, tenía bastante grasa en la parte de mi abdomen. Y pues nada, empecé por hacer abdominales para poder ver mis abdominales y formar mis abdominales, ¿no? Entonces empecé con ello, hacía más abdominales que flexiones, raras veces lo hacía, o día por medio lo hacía flexiones en diamante y todo aquello. Y esos chavales empecé a entrenar en junio, pasó junio, julio, agosto, me pasé entrenando agosto, septiembre, octubre. En noviembre ya noté unos pequeños cambios, bajé de grasa y veía opaco mis abdominales. Octubre, noviembre, diciembre, llegó diciembre, empezó un nuevo año, enero, febrero 2025, marzo, abril, mayo, junio. Ya veía un poco más de resultados, junio,
En junio ya había cumplido un año de entrenamiento, literalmente. Todos los días, hay que ser honestos, algunos días por pereza no entrené algunos días había fallado, pero la gran mayoría de los días me la pasaba entrenando. Y en marzo de 2025, me contaron de que había un gimnasio por acá en el pueblo, porque yo no sabía, hostia, yo cuánto anhelaba ir a un gimnasio, pero no sabía que había un gimnasio en el pueblo. Entonces, en junio o en marzo de 2025, mis colegas, compañeros del colegio, me dijeron que había un gimnasio en el pueblo. Entonces, yo y mi compañero, mi gran amigo que se llama John, si está viendo este vídeo, pues, hostia, mandarle unos saludos y pues nada, esperamos que él siga entrenando, ¿no? Y mi gran amigo John, o sea, somos buenos amigos hasta ahora mismo. Entonces, con él empezamos a entrenar. Yo empecé a entrenar y le decía a mi colega, a mi amigo, que también empiece a entrenar porque debería mejorar su físico y verse estético, ¿no? Entonces a él también le interesó y empezamos a entrenar juntos. Entrenábamos juntos en el colegio. Recuerdo bien, hostia, buenos recuerdos. Fue 2024, sí, 2024 en septiembre, en octubre, nosotros hacíamos burpees en el colegio. Después, literalmente después del retiro nos quedábamos a hacer burpees y hacer flexiones, algo así en el colegio, en el curso. Y recuerdo que, pues, nada, nos las pasábamos de la hostia entrenando ahí. Y después pasaron los días y fuimos entrenando, siempre entrenábamos después de clases en el curso. Después, nada, ahí también perdimos la vergüenza, ¿sabes? La vergüenza o el miedo, ¿no? Y fuimos mejorando juntos. Íbamos a trotar también, recuerdo, en horario del recreo, yo y mi colega John. Y fuimos a trotar alguna vez, un par de veces. Entonces volvimos y a modo de hacer algo de cardio, ¿no? Para poder bajar la grasa corporal. Es lo que yo quería, más que todo, porque tenía grasa en mi abdomen y no me impedía ver los abdominales. Y empezamos a entrenar con mi gran amigo John y pues nada, en marzo de 2025 nos enteramos, o por medio de otros compañeros, colegas del mismo curso de mi colegio, eh, nos comentaron de que hay un gimnasio en el pueblo. Entonces nosotros nos pusimos a indagar y preguntamos, ¿no? ¿En dónde quedaba el gimnasio del pueblo? O sea, porque nosotros no nos habíamos enterado hasta entonces de que si había un gimnasio en el pueblo. Entonces, pues, hasta ahí, entonces, como les decía, nuestros colegas nos dijo que había un pueblo, digo, joder, estaba, continuamos, estaba un poquito ocupadito por ahí con la luz que tenemos por acá. Nuestros compañeros del colegio nos dijeron que había un gimnasio en el pueblo, entonces nos pusimos a preguntamos en dónde quedaba el gimnasio, el lugar, porque nosotros estábamos interesados, queríamos ir a un gimnasio por primera vez. Hostia, yo y mi compañero, yo recuerdo que nos dieron la dirección, un compañero que estaba en la promoción ese año, él vivía en el pueblo, entonces fuimos con él y llegamos al pueblo y nos mostró literalmente dónde era el gimnasio. Y resulta que fuimos muy temprano, como a las 4 de la tarde, y el gimnasio estaba cerrado. Ya sabíamos la dirección, pero el gimnasio estaba cerrado. Tenía su número, llamamos al dueño del gimnasio y nos dijo que abría su gimnasio desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Y pues el dueño del gimnasio nos explicó por qué abría su gimnasio a las 6 de la tarde. Pues nos dijo que porque se iba de trabajo y llegaba por la tarde y abría su gimnasio. Entonces nosotros habíamos ido muy temprano, a las 4 de la tarde, y el gimnasio estaba cerrado. Entonces, pues nada, nos volvimos con las ganas de entrenar. Recuerdo ese día que fuimos con todas las ganas de entrenar en el gimnasio, emocionados literalmente, y que el gimnasio estaba cerrado. Bueno, nos teníamos que comer las ganas y nos volvimos sin entrenar.
Bueno, entonces decidimos volver al día siguiente, o no recuerdo bien qué día decidimos volver, pero volvimos. Volvimos, pero ya al horario que nos dijo el dueño, que ahora abría a las 6 de la tarde. Volvimos y por primera vez entramos al gimnasio y era la hostia. O sea, el primer día que fuimos al gimnasio, más que todo yo, me la pasé viendo, o sea, las máquinas, o sea, esta máquina para qué sirve, hostia. Me la pasé literalmente viendo todas las máquinas. Las pesas ya las conocía, las mancuernas. Luego me la pasé en la máquina para hacer jalones al pecho, otras que eran para hacer pectorales, para entrenar los pectorales, para entrenar las piernas. Así me la pasé probando de todo ese día. Me la pasé así. Y al fin y al cabo entrenamos con mancuernas un cacho y así se pasó la hora rápido. Nos pasamos el primer día viendo para qué servían las máquinas porque no teníamos ni idea. Eh, porque era la primera vez que fuimos a un gimnasio. Había bastante máquinas, unas máquinas las más necesarias y pues nada. Recuerdo que ese día nos pasamos viendo las máquinas y probándolas, cómo se utilizaban. Entonces fuimos ese día y luego volvimos como a las 10 o 11 de la noche, no recuerdo bien, o quizá ya así más temprano, pero nos volvimos y pues nada, yo fui al gimnasio y luego fui averiguando para qué servían las máquinas, cómo podía entrenar en el gimnasio y así fui ganando más conocimiento y volvimos a ir. Desde ese día que fui, el primer día, conocí el gimnasio, ya empecé a ir. Iba los fines de semana, no recuerdo muy bien, creo que iba día por medio o los fines de semana, creo que iba así, los fines de semana o algo así, porque literalmente yo vivo como, o sea, a una distancia muy alejada del pueblo, o sea, yo tengo que bajar de una comunidad a otro pueblo y de ese pueblo tengo que pasar al otro pueblo que está al frente y pues nada, vivo a una distancia alejada, entonces se me dificulta un poco ir hasta el pueblo donde está el gimnasio, por eso es que yo iba a los fines de semana o los días que iba para el pueblo. Y entonces ahí empecé a ir poco a poco al gimnasio y empecé a ir y empecé a ir. Fui, a veces iba con mi colega, a veces él se encontraba ocupado, iba solo, así. Empecé a ir al gimnasio a entrenar más que todo porque me di cuenta que en el gimnasio había más enfoque en el músculo, o sea, cojo una mancuerna y empiezo a entrenar los bíceps, entonces siento ahí cómo es que entreno el bíceps, ¿no? Mientras, o sea, entrenar espalda o brazos en casa, sí se puede, pero, o sea, el avance que tienes de crecimiento es muy lento. ¿Hay ejercicios para entrenar bíceps en casa? Claro que lo hay, pero no es músculo enfocado en sí. Entrenas poco, pero en el gimnasio puedes enfocar más el músculo con la mancuerna. Y la espalda tampoco, en casa puedes hacer ciertos ejercicios, pero no se enfoca tanto el músculo. Pero en el gimnasio sí puedes hacer jalón al pecho o jalones ahí, y ahí se enfoca bastante el músculo y puedes desarrollar un músculo más en corto tiempo. Entonces me di cuenta de esto y empecé a ir al gimnasio así. Iba al gimnasio últimamente los fines de semana, los sábados o los viernes, algo así. Pero me la tomaba como, me iba acá, desde acá donde estoy ahorita grabando este vídeo, hasta llegar al pueblo es como una hora y media, algo así. Me queda yendo a pie, caminando. Entonces de acá me partía a las 6 de la tarde y llegaba a Asunta llegaba a Asunta, se llama Asunta el pueblo, llegaba qué sé yo, como a las 8 y media llegaba a Asunta, al pueblo. A veces había días que descansaba tarde del trabajo y me iba a las 7 y media, llegaba como a las 8 o 9, a las 9 de la noche. Había días, y eso que me iba trotando, o sea, no iba caminando, iba trotando para llegar más rápido. Había días también que me iba a las 7 pero llegaba a las 10 de la noche. Asunta, me iba caminando esos días, o sea, hasta llegaba del trabajo cansado y iba caminando. Pero da igual cómo iba, pero iba al gimnasio. Y me ponía a entrenar y salía como a las 11:40, a esas horas que salía del gimnasio porque me encantaba.
Hostia, me encantaba y me sigue encantando, me encanta estar en el gimnasio. Para mí las horas en el gimnasio se pasan así volando. Y pues nada, me salía a las 11, recuerdo muy bien, no me olvido esos momentos en el cual salía del gimnasio y estaba lloviendo y tenía que volver hasta acá. O sea, caminar casi 2 horas o 1 hora y 40 minutos, casi 2 horas caminando a pie, desde el pueblo hasta llegar a mi casa. Claro, eh, ¿cómo se llama esto? Lo llaman acá toritos o mototaxis o taxis que me podrían traer desde el pueblo hasta un cierto lugar. No me van a traer hasta acá porque o sea, no hay, no hay una línea de taxi que te traigan directo hasta acá. Si quieres venir en coche tendrás que contratarlos y el dinero que cobran ellos, qué sé yo, como unos 200 bolivianos hasta acá. Sé yo, pues debe estar por ahí. Pero entonces yo tampoco tenía dinero, entonces, hostia, me trabajaba, obvio, pero tenía poco dinero, o sea, salía del gimnasio, había pocas tiendas abiertas porque era las 11 de la noche, casi el pueblo ya estaba, todos estaban dormidos. Había ciertos mototaxistas ahí en la calle, pero yo no tenía el pasaje para pagar y que me traiga hasta acá. Ciertos días sí tenía y me venía en esos mototaxis, pero recuerdo los días en el cual no tenía el dinero como para pagar el taxi y que me traiga, ¿no? Hasta el puente, porque literalmente tengo que cruzar un río por un puente de acá para pasar a otro frente que donde está el pueblo. Pues nada, me venía a pie desde el pueblo. Recuerdo muy bien, con la linterna de mi teléfono, mis auriculares y en mi mundo. No tenía miedo, hostia. ¿Por qué? Porque salgo del pueblo, mis padres me decían siempre, no vas a venir muy noche, hijo, me decían. ¿Por qué? Porque puede haber ladrones, puede haber, qué sé yo, drogadictos o borrachos que te puedan hacer daño. Ladrones más que todo, te pueden robar tu celular. Yo no andaba con plata, como para que quisiera mi plata, mi dinero, ¿no? Pueden querer tu celular. Eso me decían mis padres. Pero yo no tenía miedo, literalmente, hostia. Ahora mismo, o sea, agarraba mi teléfono y me venía con la linterna y pasaba por el cementerio. Hay un cementerio saliendo del pueblo y literalmente para, para que, o sea, apagaba la linterna de mi celular y la guardaba. Me venía sin linterna porque dice, donde el cementerio más bien hay o sigue habiendo luminarias, pues puso la alcaldía, entonces observaba el camino. Hasta ahí venía sin linterna, solo con los auriculares puestos y luego de pasar al cementerio para abajo, ahí sí prendía mi teléfono y tenía que pasar el río, o sea, un arroyo por ahí, un arroyito, el arroyo del pueblo, pasaba eso, entonces me venía todo o sea, otro medio, una urbanización que recién se está urbanizando también, hay poca gente que vive ahí, me venía por ahí. Había noches en la cual quería, era muy noche, era como a las 12 de la noche estaba pasando por ahí. Y esas noches como que era inseguro andar por ahí abajo, porque es oscuro, o sea, no vive tanta gente, la gente que tiene casas ahí se van al pueblo y, y lo que yo he visto también, ¿no? Caminando a esas horas de la noche, hay personas o jóvenes, no sé, gente, ¿no? Que se dedica a, a drogarse o a desperdiciar su vida o quizás grupos de personas que andan por ahí que se dedican a delinquir, a robar se quedaban ahí. Hay una cancha de fútbol también ahí en la nueva urbanización y por ahí es como hay árboles y es vacío. Y por ahí es que esas personas se van, ¿no? A drogarse, a fumar o a beber, tal vez de cosas, hacer cosas ahí. Entonces, como ya era muy demasiado noche, entonces había noches en las cuales me iba por la carretera troncal donde van los coches hacia la ciudad de La Paz. Me iba por ahí y pues nada, todo normal. Otras noches me iba por abajo. Entonces, pues nada, no había el miedo. No tenía miedo. Hasta ahora mismo no tengo miedo, puedo seguir andando. Porque ¿qué más me puede pasar, sabes? Si me tengo que morir mañana, me muero. O sea, ¿por qué debo tener miedo? El miedo no existe. Literalmente el miedo no existe. El miedo nos los creamos acá en la mente.
Porque cuando tú te la crees que, que algo te va a suceder, porque te lo has creído acá en la mente. Me he dado cuenta de eso y entonces he aprendido a dominar mi mente en ese ámbito, decir que no me va a pasar nada y no me pasa nada. No me va a pasar nada y no me va a pasar nada y no me pasó nada, ¿sabes? Me mentalizaba eso cuando me quería entrar algo de miedo, andar esas horas de la noche, y era las 12 de la noche o algo así, pasando esas basadas, esos lugares que literalmente eran oscuros y no había gente alrededor. Además, cuando tenía que pasar el puente, y pasando del puente por ahí es como vacío. Hostia, qué sé yo, salían en las noticias o comentarios ahí de que pasando el puente o en el puente saben esperar a delinquir, a robar, a mucha gente le habían robado sus teléfonos o la habían asaltado o la habían tratado de matar. Tanta información que había. Literalmente, o sea, la gente habla de tal situación, de aquello y lo otro, que en ahí hay ladrones y todo aquello, pero a mí no me dio miedo, a mí me dio igual. Yo quería ir a entrenar e iba. Entonces me gustaba el gimnasio, me pasaba muchas horas entrenando y volvía noche, tarde, como a las 11 y no tenía miedo. O sea, me daba igual lo que me pasara. Pero siempre andaba confiado en Dios, ¿sabes? Mis padres siempre me inculcaron desde pequeño de que la única fuente del cual debo confiar es en Dios. Quizás muchos de ustedes no confíen o no crean en Dios, pero yo sí creo en Dios. Sí creo en Dios. Y andaba confiado en Dios y me mentalizaba de que no iba a pasar nada y iba. Y no me pasó nada. Literalmente había noches en la cual había, o sea, había personas que se estaban drogando ahí en el monte, o sea, al canto del camino. Y los veía y yo simplemente apagaba mi celular, le metía a mi mochila y me pasaba, así en oscuro. O sea, veía algo el camino, pero seguía avanzando. Hostia, me iba sin linterna. Pasaba al lado de las personas que se estaban drogando y no me pasaba nada. No me pasaba nada. Y se preguntarán, ¿por qué no pasaba nada? ¿Por qué? Pues porque Dios estaba conmigo, o sea, Dios me estaba cuidando. Hostia, ¿sabes? Es muy importante confiar en Dios primero y luego mentalizarse de que no nos va a pasar nada. Entonces no me pasó nada. Literalmente había noches en la cual había como no sé, pero presentía de que alguien me estaba persiguiendo de atrás, o sea, es como si me estuvieran espiando. Sentía así, había una noche lluviosa, recuerdo, entre que una persona, no podía identificar bien, pero había tenido entre sus 22 años, era algo joven. O sea, estaba yendo hacia adelante de mí, me vio caminar a mí con la linterna de mi celular. Luego yo me percaté de que esa persona estaba por ahí, estaba literalmente en el camino, no sé qué ella estaba haciendo porque era oscuro y yo no pude verla. Y luego se fue caminando con paso lento por delante, entonces yo apagué mi celular y seguí. Y recuerdo que se quedó en la curva, había una curva acá pasando el puente, hay una curva, allí se quedó como que esperándome, o sea, literalmente me estaba esperando yo creo, no lo sé. Pero entonces me di cuenta de que me estaba esperando. Entonces, como yo conozco bien ese es pueblo de este frente ya, esa es otra nueva organización en la cual vivo. También mi padre también tiene ahí mm, su habitación y pequeño lotecito por ahí, ¿no? Entonces, conocía un desvío que me llevaba al mismo lugar donde yo quería ir, pero desviándome por otro lado, por otro camino, así. Me di cuenta de que esa persona estaba yendo adelante y me estaba esperando en la curva, no sé, o sea, en la noche no se puede ver que una persona, no se puede ver a una persona lo que está haciendo claramente, pero lo que yo pude ver a esa persona es que estaba fumando. No sé qué estaba fumando. Puedo confundirme a juzgarle que estaba drogándose o estaba fumando algo de tabaco. No lo sé, no lo sé. Pero, o sea, me percaté de aquello, entonces yo para ser prevenido decidí irme por el desvío. O sea, tomé otro camino. Y así le pasé a esa persona por alto. Y no me pasó nada. Hostia. Me percaté de ello y lo evité.
también es bueno ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de lo que nos puede pasar y evitar. Y así, chavales, hostia, bonitos recuerdos. Y recuerdo también otra noche en la cual igual me venía caminando normal y de la nada era igual a esas horas, 11 de la noche, algo así. La gente normal a esa hora ya está dormida. La gente que aún a esa hora están despiertas y están por ahí en las calles o en las urbanizaciones vagabundeando, algo están haciendo. Hostia, no tienen buenas intenciones, se podría decir así. Entonces yo me iba a esas horas. Pocas personas llegan de viaje y como que andan a esas horas, pero son pocas. Las demás personas, mayormente jóvenes que están ahí, quién sabe lo que están haciendo, ¿no? Entonces, me acuerdo de una noche igual me encontraba volviendo al gimnasio, ya estaba por llegar, estaba también de nuevo en esta urbanización del frente. Y, y pues de repente, de la nada, se levanta una motocicleta y empieza a sonar de abajo. Se estaba viniendo por detrás mío. Y literalmente eran dos. Y yo o sea, era raro de que una motocicleta se levante de la nada, de la oscuridad de una calle vacía y venga. Y yo pensé que se iba a ir para otra calle, pero literalmente vino para la calle donde yo me estaba yendo. Entonces rápidamente pensé, hostia, es raro, o sea, es raro de que una motocicleta se levante, justo cuando yo haya pasado por esa calle y venga hacia mí. Entonces, cuando ya estaba a una distancia cercana para alcanzarme, o sea, me apresuré, me metí a otra calle. Y así evité esa motocicleta que quizás tenía una mala intención de hacerme daño. La motocicleta se pasó, como que arriba pararon un cacho y luego se volvieron. Luego que se volvieron, yo me avancé y volví a salir y me fui a mi casa. Pero un par de cosas que me pasaron, un par de experiencias que vi, no me pasó nada, gracias a Dios. O sea, no me atracaron, no me golpearon, no me robaron, ni un peso. Porque iba de la mano de Dios, estoy consciente de que Él me protegió y me cuidó, porque mucha gente ha sido atracada, robada, que andábamos que todas esas horas, ¿no? Por esos lugares, pero a mí no me pasó nada. Y así, queridos amigos, me la pasaba noches en la cual también volvía del gimnasio y estaba lloviendo, o sea, estaba lloviendo fuerte y yo tenía que llegar hasta acá, no me importaba, la lluvia me venía y llegaba totalmente mojado hasta acá a mi casa, mojadísimo por la lluvia, pero llegaba. ¿Sabe? Entonces, pues nada, pasaron así los días, los años y los meses. Ahora recién, gracias a Dios, tengo que estar agradecido con Él principalmente, porque pues nada, yo puse el trabajo y también me ahorré algo de dinero y me pude comprar una motocicleta para así poder ir al gimnasio, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tengo una motocicleta y ya puedo ir en ella al gimnasio. Porque antes me lo pasé como, ¿cuánto tiempo? Haya sido como Empecé en marzo de 2025. Ahora estamos en enero de 2026. Casi como 7 meses o 8 meses yendo al gimnasio a pie. O sea, a pie, caminando, trotando, en lluvias, tardes cansadas. Me acuerdo muy bien. Recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien que había tardes en las cuales regresaba del trabajo, que chonteo, es un trabajo que te deja bastante cansado. Llegaba cansado, pero tenía que ir al gimnasio. Entonces fui y aunque esté cansado, iba yo al gimnasio sin poner excusas. Entonces así, gracias a Dios ahora pude comprar una motocicleta y se me hace más fácil ir al gimnasio. Solo tengo que trabajar para ponerle el dinero a la motocicleta, para invertir en la gasolina y todo aquello también. Pero nada, y eso, queridos amigos, hostia, mirarse al espejo y ver si os gusta su físico, está bien. Y si no os gusta, a ponerse a entrenar, porque si no te gusta algo, tienes que cambiarlo tú, no lo va a hacer nadie por ti. No, no, en serio, no lo va a hacer nadie por ti. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo puedo ayudarte con mis vídeos, mostrarte qué ejercicios puedes hacer, qué debes evitar o qué cosas no debes de comer, las grasas debes de evitarlo, los azúcares.
debes entrenar, hacer burpees y más, muchas cosas. Te puedo decir así yo, pero simplemente te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Pero tú eres quien tiene que poner el trabajo, entrenar, tú. Yo no puedo hacer el entrenamiento por ti, porque yo voy a entrenar y eso es para mí, no es para ti, ¿sabes? Entonces, nada, eso fue, queridos amigos, y eso. Entrenar te da mucha confianza porque te ves al espejo y te gustas y tienes bastante confianza. No dudas de ti mismo. Hostia, los digo con experiencia porque yo no tenía confianza antes. Tú me dices que te hablo una cámara hace un año y medio atrás, yo no lo hacía. Ni por nada del mundo. Me avergonzaba. Pero ahora lo hago porque tengo bastante confianza como para poner la cámara ahí. Y aunque no tengo una luz en mi cuarto porque se jodió, no sé, el día de ayer se jodió el socket y algo raro, cosas pasaron, no sé, o sea, prendí la luz, estaba prendida y luego se volvió a apagar. Y ya está, punto. Me puse una linterna, ahí. O sea, tuve que hacer este vídeo el día de hoy, entonces poner excusas no me salvaba de nada. Así que entonces, nada. Las excusas simplemente te retrasan, te perjudican a crear o evitan, te quitan tu tiempo. Las excusas simplemente las pones para poderte sentirte bien. O sea, hoy día no has entrenado y dices, no entrené porque estaba cansado. ¿Te sientes bien con eso? O sea, le engañas a tu mente, le dices que estabas cansado para que no se sienta mal tu mente, para que no te sientas mal. Te dices que estabas cansado y por eso no entrené. Ah, no, estaba cansado y por eso no entrené y mañana lo voy a hacer. Y llega mañana, no lo vuelves a hacer. Llega pasado y tampoco. ¿Qué más da, queridos amigos? Ha sido un vídeo de reflexión, un poco de reflexión y les conté algo de mi historia. Y pues nada. Y si vosotros que ya empezaron a entrenar hace mucho tiempo, contarme en los comentarios a ver cuánto tiempo llevan entrenando. Y qué fue lo que les cambió literalmente, cuál fue la chispa que les encendió para que se pudieran empezar a entrenar. Porque para mí, lo primero que me incitó a poder entrenar era, pues, la vergüenza. Tenía vergüenza de mi físico. O sea, me daba asco como me veía al espejo. No podía